Al inicio yo creía que el éxito se buscaba afuera, que tenías que ir buscando oportunidades a lo largo de tu vida. Y hoy en día entiendo que el éxito está en mí. Ya estaba todo listo, había patrocinador desde música, comida, bebidas, todo para la inauguración de la primera sucursal. Y en este momento lo que sucede es que una noche antes entran a robar la sucursal, así una madrugada antes, y es pérdida total. O sea, se llevan todo. Tienes dos opciones. O llegas y te desmoralizas y te victimizas de que todo mi esfuerzo de años se fue por la borda, o pones actitud positiva y te das cuenta que lo que te robaron fue material y realmente lo valioso de tu joyería está aquí. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy mal, el proyecto está mal. Y cuando yo estoy en constante expansión y abundancia, el proyecto se expande y se llena de abundancia. Yo creo que hoy en día el emprendimiento está muy romantizado. Ten tu propio jefe, ten libertad financiera, viaja por todo el mundo, pero no es así. Emprende desde bien joven. En tu caso, la emprendedora, ¿nace o se hace? Yo considero que es una vocación. Yo creo que se nace porque... Cuando Fer, ¿cómo ha cambiado tu definición de éxito desde que empezaste a emprender al día de hoy? Al inicio yo creía que el éxito se buscaba afuera, que tenías que ir buscando oportunidades a lo largo de tu vida. Y hoy en día entiendo que el éxito está en mí. El éxito está en mi interior, el ser una persona más auténtica, más feliz, más sana, con mejores hábitos y mayor crecimiento personal. ¿Por dónde empezaste a emprender? Comencé a emprender muy chica porque solamente sabía que me gustaba muchísimo el tema de las ventas. Entonces lo que me pusieras enfrente yo lo vendía. Desde borradores, calcomanías, que son los stickers, libretas. Después emprendí ya algo más formal, que era una papelería. Posteriormente puse un negocio de uñas. ¿Papelería? ¿Qué edad? Papelería tenía 14 años. Pusiste una papelería con 14 años. Pero no que la pusiera como local físico, sino la tenía en mi casa. Entonces de cuenta que como en la escuela me prohibieron seguir vendiendo porque llegó un punto en el que pues yo hice como, o sea, ya estaba pasando la línea. Le dijeron a mis papás de que si continúa, pues vamos a tener que sacarla de la escuela. Entonces ahora, pues literal mis papás lo que hacían era mandar a los padres de familia a la casa a que yo les siguiera vendiendo. Pero entonces ahora sé que era una estrategia de marketing, que la libreta, la pluma y el borrador que yo llevaba, pues lo querían comprar. ¿Sabes? Entonces, pues empezamos a hacer eso y empecé a hacer muchísimos ahorros desde muy chica, pero por esa papelería, ¿sabes? Que iban a mi casa o mi mamá me hace favor de traerlo en la cajuela cuando pasaba por mí, ya podía yo enseñar todo y continuar. O sea, realmente mis papás siempre me apoyaron de ver que todo me gustaba vender y nunca lo vieron como qué raro, ¿sabes? Pero a ti realmente no te gustaba vender, a ti te gustaría algo más que vender. O Sí. con 14 años tú tenías amor por el dinero. No creo, ¿no? No, definitivamente no. Simplemente me gustaba vender cosas que me representaran en ese momento. Y así fue como me di cuenta que lo que más me apasionaba vender era la joyería, porque mi mamá es una mujer que se arregla demasiado. Entonces, pues yo vi que usaba mucha joyería, yo empecé a usar también mucha joyería desde muy chica y pues siempre las amigas de que, ay, ¿de dónde es tu collar? ¿De dónde? Y es cuando paso de vender borradores, lapiceros, a vender joyería. Pero en el inter de empezar a vender joyería yo la revendía, o sea, no era todavía mis diseños. Okay. Yo iba a Ciudad de México con mis padres, compraba mayoreo y revendía. ¿Ya de qué edad? Aquí ya tenía yo creo que unos 15, 16 años más o menos. Sí, fue migrando. Sí. Entonces empiezo a vender joyería revendida y más o menos como a los 18 tomo un curso de uñas. Mi mamá me pagó un curso en un spa. Aprendo a poner todo el tema de uñas acrílicas, gelish, bla, bla, bla. Y entonces empiezo como a mixear un poquito el tema de uñas, pero también seguía vendiendo joyería. Pero al año... Vendías uñas y vendías joyería. Ajá. Pero al año me termino dando cuenta. Para este momento yo ya vivía en Guadalajara. ¿Y antes dónde vivías? Yo soy de Guanajuato. Es de un estado de aquí de México, pero pues me voy primero un año a la Universidad de León, a la Iberoamericana, no me gusta, pido cambio aquí a Guadalajara, al ITESO, y entonces aquí es donde ya empiezo a formalizar lo de las uñas y la joyería. ¿Estudiabas y trabajabas? Estudiaba y trabajaba. ¿Qué estudiabas? Estudié nutrición y ciencia de los alimentos, terminé, soy nutrióloga deportiva de profesión. ¿Cómo compaginabas los estudios con tu emprendimiento?
Realmente yo tuve que sacrificar mucho mi vida de adolescencia. O sea, yo era de que me despertaba, escuela, salía y irme a mi casa, empezaba a trabajar, citas de uñas o a armar joyería, porque ya ahí empezaba yo a manejar diseños de mi autoría. Vamos a unos Entonces, 17 años. exactamente. Entonces realmente yo no fui una adolescente normal que saliera y tuviera un gran grupo de amigos en la universidad. De hecho, hasta la fecha me da un poco de melancolía de que todo mundo tiene su grupito en la universidad y yo no tengo. O sea, tenía poco tiempo para hacer relaciones porque todo el tiempo estaba trabajando. Ujú. Emprendes desde bien joven. ¿El emprendedor, en tu caso la emprendedora, nace o se hace? Yo considero que es una vocación. Yo creo que se nace porque, por ejemplo, tú puedes elegir ser ingeniero, ser arquitecto, pero hasta la fecha todavía no hay una carrera como para ser emprendedor. Creo que tú detectas esta hambre de ambición, de salir adelante, de innovar, pero también se necesita mucho carácter y mucha fortaleza. Entonces yo sí creo que es un tema de vocación, de que debe de existir en ti, porque difícilmente se puede desarrollar. Por seguir un orden cronológico, estamos en ese punto de estudiar y trabajar. Ujú. Hasta ahí, si volvieras atrás, ¿qué cambiarías en tu Em, experiencia actual? ujú. Cambiaría a lo mejor sí permitirme vivir experiencias más acorde a mi edad, porque con el paso del tiempo te vas dando cuenta que ya son momentos, situaciones que ya no puedes recuperar, como esto que te digo, un buen grupo de la universidad, permitirme salir por las noches y disfrutar, porque realmente yo todo el tiempo estaba trabajando y en ese momento creo que me cuestionaba poco de por qué haces lo que haces o La pregunta, ¿por qué hacías lo que hacías? exacto. Creo que simplemente siempre he sido una persona tan perfeccionista y como tan enfocada cuando me propongo algo, que si ya había puesto un negocio de uñas y de joyería, quería hacerlo bien y quería hacerla mejor. Entonces, pero en ese momento no me cuestionaba si había un propósito, si lo hacía por un por qué o para qué. Era como de, ok, si ya empecé esto, ya quiero hacerla mejor. Entonces, pues me la pasaba tomando cursos para cada vez hacer las uñas más bonitas, me la pasaba investigando las piedras más bonitas para hacer joyería y ser innovadora y cositas así, pero eso creo que es algo que siempre me ha definido. O sea, si me enfoco en algo, pongo absolutamente toda mi energía ahí. ¿Cuándo empezaste a diseñar joyas? A los 18 ya dejo de revender y ya empiezo a hacer diseños propios. Vale, ¿y en qué te basas para hacer un diseño? ¿Cómo es tu fase creativa? Soy una persona muy emocional, entonces casi siempre estoy tratando de expresar momentos de mi vida o momentos de evolución o transformación. Y casualmente de los momentos como de mayor transición en mi vida, actualmente son de los bestsellers, como si la gente supiera la historia detrás de, o como si la pieza le Eres capaz irradiara. de transmitirlo. Ajá, soy capaz de transmitirlo. Eres capaz de concentrar en una joya sentimientos y emociones, ¿no? Historias. Completamente, porque digo, Bueno, no me quiero adelantar, sí. sí, porque no, muchas veces sí cuento la historia, pero soy una persona que me cuesta abrir mi corazón así a flor de piel. Entonces sí cuento a través de redes sociales en qué me inspiré en hacer la pieza, Ujú. pero omito puntos vulnerables, ya sabes, puntos de dolor. Y es como si la audiencia lo supiera. O sea, es suficiente. Es suficiente porque automáticamente a los 2 meses se vuelve la pieza más vendida o como si las personas irradiaran la intención que se le puso. Sí. Entonces, es bonito, o sea, siempre, o plasmo, por ejemplo, tenemos una colección que se llama Marea y yo gran parte de mi infancia la viví en Puerto Vallarta, en una playa muy bonita de aquí de México, porque la familia de mi papá es de Puerto Vallarta. Entonces, toda esa colección está inspirada, por ejemplo, en mi infancia, ¿sabes? Y es de que colección Marea y también pues es una colección muy vendida para todas aquellas personas que conectan con elementos naturales. Ujú. Entonces, para mí ha sido muy bonito como expresarme a través de la joyería y al final del día siento que me estás conociendo con mi joyería. Vamos a hacer un ejercicio de diseñar una joya. Ok. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezo? Bueno, lo primero que Vas a hago, diseñar una joya ahora, ¿cómo lo haces? A ver, ok, bueno, está la tabla de patrón y ¿qué es? la tabla de patrón es donde tú puedes ir poniendo las piedritas y Ok. que no se te rueden. Si yo las pongo aquí en la mesa, se empiezan a ir. O sea, tú tienes. Tabla de patrón es un tablero donde tienes infinitas opciones de joya. ¿Te refieres a eso? Y tienes como molduras que te permiten que la pieza se quede ahí para que tú puedas empezar a hacer un diseño de Bien, por colores. Porque bien. te digo, si yo lo pongo aquí, pues por la textura Sí, sí. se rodaría. Bien. Entonces tiene como texturas para que ahí se sostenga y molduras para que ahí se sostenga la piedra. Y casi siempre hago una meditación, trato de conectarme con qué estoy viviendo en este momento. ¿Qué Y estás viviendo en este momento? que ahorita estoy viendo mucha transición, mucha transición, mucha evolución. Tomé decisiones importantes recientemente en mi vida que movieron muchas piezas, entonces estoy tratando de acomodarlas.
Y la verdad es que también si nos metemos a todo el tema de estudio de colorimetría es un mundo. Entonces, pues yo creo mucho que después de meditar, una meditación rápida, no crees que media hora, 3, 5 minutos, me conecto con lo que estoy sintiendo y abro los ojos y empiezo a ver todas mis cajas de piedras naturales diferentes. Sí. Y yo creo que los colores que voy seleccionando al final del día van reflejando. Porque Bien. pues también todos los días que te despiertas y te vistes de cierta manera es por algo. Entonces el tema de la colorimetría es muy profundo, entonces empiezo a seleccionar y yo misma voy sintiendo de que hay este color con este no me gusta, lo voy cambiando y hasta que siento que la pieza me transmite como me estoy sintiendo, es cuando se queda. Y entonces ya se pasa con las artesanas, se replica y se manda a venta a sucursales. Actualmente ya tengo una diseñadora oficial en Ojo de Miel que sabe transmitir perfecto historias, entonces es muy curioso que cuando yo ya no estoy en taller, por ejemplo, yo le puedo contar lo que quiero transmitir, de que mira, quiero que se vea así, estoy buscando... ¿Antes de diseñar la pieza o ya le das una pieza diseñada y esto es lo que quiero transmitir? No, es cuando ella me va a ayudar a diseñar la pieza desde cero, porque ya tuve que delegar un poquito el tema de taller. Vale. Entonces, cuando yo ya solo me meto a diseñar, cuando estoy viviendo algo muy importante en mi vida y que digo, necesito sacar piezas de joyería, o sea, necesito que salga de mi ser. Al final de yo lo veo como una terapia para mí. Entonces ya me meto a diseñar, pero ya en los diseños del día a día hay una diseñadora oficial. ¿Diseños del día a día? ¿Cuántos diseños haces? Todos, más o menos llega a tienda cada 15 días diseños nuevos. Tú puedes ser un cliente frecuente y siempre vas a estar viendo cosas diferentes. Porque mi Estrategia también para utilizar. Exacto, porque mi taller únicamente abastece a mis sucursales, no soy mayorista de otras marcas. Entonces eso nos permite estar constantemente innovando. Entonces tenemos una junta semanal, yo le cuento lo que quiero transmitir, de que mira, me gustaría que desarrolles 7 piezas que hablen de los 7 chakras del cuerpo, necesito que te estudies estos elementos y después vamos a ir a elegir las piedras y entonces ya ella me hace la presentación y ya yo digo esta pieza sí lo representa, esta no. Y ya después mandamos a hacer el empaque que te explique lo que estás comprando. Y eso se ha vuelto como muy viral en la marca, porque entonces tú llegas, lees el cartón donde está exhibido y sabes en base a qué historia se diseñó. Y entonces ya hay una conexión. Tú que meditas, sabes que hay meditaciones de activación de los chakras, que llegas a ver colores y que Sí. cada color significa Sí. algo. ¿Tú explicas los colores en tus diseños? ¿Qué significa cada color en tus diseños? Por tomar alguno en particular. Por tomar alguno en particular, por ejemplo, utilizo muchísimo el verde, porque el verde es bienestar, es vida, es salud, es naturaleza. Entonces yo con el verde siento que es una forma de tomar la vida y a partir de tomar la vida puedes expresar múltiples emociones a través de... Entonces casi en todos los diseños un color base es el verde, pero verdes claritos pues, verdes olivos, Sí. y ya de eso podemos empezar a mezclar otros. Cuando queremos expresar a lo mejor una emoción un poco más fuerte, nos vamos a tonalidades rojizas, que son más emocionales, pueden tener un poquito de sex appeal, y entonces son piezas a lo mejor que hasta el diseño es un poquito más exótico, porque a lo mejor lo vas a usar en determinados momentos. Sí. Exacto. Entonces hasta el diseño depende qué tan sutil y elegante es o qué tan exótico y moderno es, según para el evento que te lo vayas a poner. Volvemos entonces a cuando estás terminando de estudiar y trabajar. Sí. En ese punto, cuando tú hacías las joyas, porque ahí creo que ya estabas haciendo joyas tuyas, Sí. ¿ya tenías un punto físico? ¿Lo hacías todo desde casa? ¿Lo hacías a través de redes sociales? ¿Cómo lo hacías? No, eso sí siempre he detectado. Soy una persona muy analítica, observo demasiado. Me puedo quedar por horas callada y únicamente observando como la interacción humana. Y yo sí sabía que tenía primero que apalancarme de una clientela para poder abrir una sucursal física. Entonces la estrategia que utilicé es que cuando yo llego a vivir a Guadalajara, me doy cuenta que hay mucho potencial por parte de la ciudad en general para apoyar el emprendimiento, y había muchos bazares a lo largo de la ciudad. Entonces yo comencé a inscribirme a todos hasta que llegó un punto que duré un año completito poniéndome en un bazar cada fin de semana. O sea, los 52 fines de semana del año. Inscribirte a un bazar. Así lo estoy entendiendo, que tú vas con tu puesto y te pones en un sitio. Exacto, pero es un puesto de madera. Sí. Y te pones sábado y domingo, te quitas. Un mercadillo, ¿no? Mercadillo, ajá. Sí. Y sábado y domingo, todo el día, 12 horas y 12 horas, sí. Lo quitas y el lunes todo regresa a la normalidad. Yo regresaba a estudiar y todo. Entonces las 52 semanas del año yo estuve poniéndome, y pues así fue como empezamos a atraer muchísimas personas, muchísima clientela. Y lo padre es que a mediados de año yo me empiezo a dar cuenta que ya la misma clientela lo solicitaba.
de, oye, es que tengo que estar buscando en dónde vas a estar el próximo fin de semana, cuándo va a haber un punto físico. Perdona, ahí tenías ya redes sociales. ¿Cómo te contactaban? Sí, me contactaban a través de redes sociales, a través de Instagram. Ya tenías un punto de atracción o de canalización de ese cliente que te compraba a redes sociales. Sí. ¿Qué año era? 2018. En 2018 es cuando hago todo así, de ponerme todo un año en puros bazares. La primera sucursal se abre en 2019. O sea, tú todos los fines de semana, tú misma. Sí, ahí no alcanzaba obviamente para colaboradoras, entonces era atender personalmente. Fue un año muy difícil para mí, o sea, no era fácil mi carrera porque primero empezó siendo nutrición clínica, entonces era muchísimo estudiar. Entonces yo de lunes a viernes iba a la escuela, en las tardes diseñaba mis joyas y estudiaba, sábado y domingo iba y me montaba y vendía. Estaba sumamente cansada, pero ahí sí ya estaba empezando a encontrar mi propósito de vida. Yo decía, quiero tener una sucursal y me encantaría vender mis accesorios bajo un nombre, ¿sabes? Ya con toda una estrategia de marca ya me estaba haciendo más consciente. Has dicho que también estabas en redes sociales, ¿también dedicabas tiempo a crear contenido o cómo lo hacías en ese momento? Sí, en ese momento una persona del equipo estaba dedicada a hacer redes sociales. La verdad nunca ha sido mi fuerte redes sociales porque yo soy mucho de vivir el momento. Tienes una buena comunidad, ¿no? Sí, tengo una buena comunidad, pero sinceramente sí es algo que he tenido que trabajar. Me he tenido que subir a esta ola de la era digital. Tenido que estar porque está en digital, ¿no? Completamente, o sea, no es algo innato. Te mentiría si te digo, ay, lo traigo natural. Yo soy mucho de vivir el momento. O sea, me gusta estar presente y yo podría apagar mi celular todo un día. Porque lo has puesto mejor que antes. Y yo podría durar sin celular, pero ahora entiendo la presencia de redes y está bien, ¿sabes? Es esta adaptabilidad que tenemos que generar las personas. ¿Cómo eliges tu primera sede, tu primera ubicación, el primer local? Terrible, fue uno de mis primeros grandes errores. No sabía en ese momento ni tenía nada de conciencia acerca de lo que es un scouting, de lo que es un estudio de mercado, o sea, ¿sabes? Tenía 20 años, no desconocía muchas cosas, yo solo iba fluyendo y pues claramente hice una selección de ubicación pésima. Y ¿qué te basaste en ese momento para no volver a cometer eso? Se me hizo fácil manejar por donde yo vivía e irme buscando locales que dijeran se rentan. Y de pronto dije, ay, este se ve bastante bien, está amplio, me alcanza, o sea, malamente cerca y que pudiera yo pagar. Ahora entiendo que vale más la pena ahorrar más tiempo, pero hacer un posicionamiento estratégico en zonas que representen tu marca, que el ticket promedio refleje a la economía de la colonia, entre muchas cosas más que hoy en día tomo en cuenta, ¿no? No, en ese momento yo dije, perfecto, lo puedo pagar, está cerca de mi casa, tiene buen tamaño y sobre todo que pues tenía 20 años y que la dueña haya confiado en mí para rentarle a una mujer de 20 años, pues dije, ok, perfecto, no me complico más la vida. Fue una... ¿De 2020? De 2019. Ok, vale. Hablamos de 2019 y entonces para este momento ya teníamos una gran comunidad en Instagram, en redes sociales, entonces a pesar de que era la primer sucursal, recabamos muchos patrocinadores, ya aquí ya había equipo, ya había 2 artesanas, ¿sabes? Ya el equipo comenzaba a crecer. O sea, cuando tú abriste la primera ubicación física, ¿ya contabas con cuántas personas? 5 personas y que hacía cada uno 2 perfiles. Una estaba en redes sociales, 2 eran artesanas. Una en redes sociales full time. Full time, ajá. 2 estaban, bueno, conmigo éramos 3 estábamos en diseño y artesanía y una en ventas. Diseño. Ajá, diseño y ventas. ¿Ventas te refieres de cara al público? La persona que va a estar en atención al cliente, vale. Como venta retail. Pues entonces me gustaría ir un poco más atrás. Sí. ¿Estás tú sola? ¿Quién es la primera persona que contratas? La primera persona que contrato era una persona que me compraba muchísimo en la universidad. Ella era mi amiga y entonces ella me dice, te propongo que nos asociemos y yo te llevo todo el área de marketing. Porque era buena en redes. En redes, ajá, le gustaba. Y entonces en ese momento yo no tenía nada de conocimiento del tema de sociedades, entonces me hizo fácil decirle, sí, perfecto, hay que asociarnos. Yo mi fuerte es el diseño, venta y todo el tema de, pues sí, que siempre me ha gustado hacer negocios. Y entonces ella empieza a llevar todo el área de marketing. Después de eso... ¿Colaboradora o socia? Socia, pero como no teníamos conocimiento de nada, todo fue de palabra. O sea, no había ningún trámite de por medio ni ningún contrato. Después contratamos a su hermana como artesana. Entonces, a la par de que yo enseñaba ella a diseñar, también enseñaba a su hermana. Después entra
la tercera artesana, que ella sí no tenía que ver ningún parentesco familiar, que actualmente es la diseñadora oficial, es la que te digo, es la que lleva desde que inició la marca conmigo, se llama Francia, es la diseñadora oficial, y la de ventas, que la primera persona de ventas se llamaba Erika, también la contratamos. ¿Cómo distribuías los beneficios, la facturación, para ir incrementando tu equipo colaborador a colaborador? Bueno, de todo lo que ingresaba, primero separaba gastos fijos entre fijos y variables, operativos y administrativos, y después de lo que restaba lo dividía en dos partes. Uno era fondo de ahorro, se iba para ahorrar y generar expansión a futuro, y todo lo demás era reinversión para estar creciendo. Entonces, cuenta, por ejemplo, si de operativos y de administrativos iba 60, del 40 que quedaba, 20 se ahorraba y 20 se reinvertía. Al inicio era más fácil para mí ponerme un sueldo de autoempleada y reinvertir todo para crecer más rápido. Entonces, de esa forma comencé a hacerlo. Entonces, una parte se reinvertía, otra se iba a fondo de ahorro. Y ahorita te voy a contar todo ese fondo de ahorro, cómo me sirvió para replicarme tan rápido y abrir tantas sucursales. Pero... ¿Cuántas tienes a día de hoy, perdona? 5. Okay. Al día de hoy son 5 sucursales. Y entonces, pues así es como se arma ese primer equipo. Lanzamos publicidad, logramos recabar muchísimos patrocinadores, ya estaba todo listo, había patrocinadores desde música, comida, bebidas, ¿Pero todo. ¿Patrocinadores para la inauguración o para qué? Ajá, para la inauguración de la primera sucursal. Y en este momento lo que sucede es que una noche antes entran a robar la sucursal, así una madrugada antes, y es pérdida total, o sea, se llevan todo. Entonces, pues ahí me doy cuenta que claramente no tenía conocimiento para hacer el scouting de una sucursal, no busqué zonas seguras, no busqué que hubiera protección, es joyería, estábamos muy expuestas en redes sociales, en ese momento tenía mucha exposición la marca, entonces pues ahí todos los esfuerzos se van por la borda y aparte pues ya había personal. ¿Cómo gestionaste ese momento? Cuando te levantas y te llaman, Fer, nos han robado. No, si me marca el dueño, saben, se me fue la sangre a los pies, o sea, no lo podía yo creer, pero gracias a Dios en ese momento yo ya estaba en un camino de espiritualidad que había encontrado a través de un libro que se llama Un Curso de Milagros. Entonces yo había cambiado mucho mis patrones de pensamiento a raíz de ese libro y yo siempre digo que la vida me regaló un minuto sumamente valioso en mi vida porque yo tenía que cruzar un semáforo para llegar a esa sucursal, pero del semáforo se veía perfecto. En el momento en el que yo la vi toda acordonada y muchísimos policías, yo sabía que algo así ligerito no había pasado. Entonces ese minuto en el semáforo a mí me funcionó muchísimo porque dije, Fer, tienes dos opciones. O llegas y te desmoralizas y te victimizas de que todo mi esfuerzo de años se fue por la borda y esto va a marcar un antes y un después en tu vida de que ya no quiero volver a emprender. O pones actitud positiva y te das cuenta que lo que te robaron fue material y realmente lo valioso de tu joyería está aquí, ¿sabes? Y realmente pues mi creatividad no me la pueden robar, ¿sabes? Es algo que no se puede extraer. Entonces dije, y esto sigue. Y me sirvió muchísimo porque así tal cual fue. Me bajé, entré al local y haz de cuenta como el día que lo renté, o sea, completamente vacío, nada más estaba casi que la pintura de las paredes y porque no se podía desprender no se la llevaron. Entonces fue pérdida total y dije, bueno, pues ni modo, a volver a empezar. Pero la verdad es que sí mantuve una actitud muy positiva. La fiesta de inauguración se terminó tornando fiesta de donaciones porque claramente la gente que estaba invitada pues fue muy solidaria y terminaron haciendo fiesta. Entonces el patrocinio siguió, la fiesta siguió y yo dije, aquí nadie va a llorar y esto va a continuar. Y a los 3 meses puedo abrir mi primera sucursal, gracias a que no me tiré a la borda y ¿En ese punto decides cambiar de local? Sí, ya hablo con la dueña, le digo, ¿sabes qué? ¿Qué posibilidad hay de que pues cancelar el contrato? La verdad ya no me siento segura en esta zona. Y entonces ya ahí es cuando empiezo a estudiar acerca de un scouting, un estudio de mercado. Claro, completamente. La verdad es que yo siento que los fracasos son grandes maestros de vida y no cambiaría ni uno solo. Todos los errores que he cometido los volvería a cometer, por más que me han dolido. Y entonces ya ahí es donde hablo con la dueña. Ajá, hablo con la dueña. No, la dueña me busca. Sí. Dice, he visto tu marca, tiene un gran potencial, vi en redes sociales lo que te pasó. Me encantaría que vengas a conocer mi lugar. Mi local es una zona súper segura, es una zona muy bien posicionada aquí en Guadalajara, contaba con seguridad, muchos temas que yo no había cuidado antes. Y me encantó. Y para mí, yo voy a vivir eternamente agradecida con ella porque ella me dijo, sé lo que acabas de pasar, pero confío tanto en el potencial de tu marca que tú ponte y me empiezas a pagar en cuanto el negocio te empiece a generar.
Me dijo, pero yo le voy a apostar a que tu marca va a traer el flujo necesario a mi negocio, porque Asna que era una concept store. Era una casa que remodeló y era para 16 locales. Dijo, tu marca me va a traer el flujo de gente que yo necesito, pero yo te voy a apoyar que ahorita estás en un mal momento. Entonces fue como un intercambio súper sabio y súper bueno. Decidí aceptar y no, a partir de ahí la marca creció 3 veces más en el momento en el que ofrecí un punto físico, porque la gente ya me podía encontrar toda la semana. Uh-huh. ¿Cuándo decides abrir la segunda? Cuando me doy cuenta que teníamos muchísimo personal en una sola sucursal, que se estaba perdiendo la experiencia de venta, porque teníamos a veces 5 personas por turno para atender tanto flujo de personas. Bueno, tu idea era llenar lo máximo posible un local antes que duplicar gastos con una segunda ubicación, ¿no? Exactamente. En el momento en el que se empezó a minimizar la calidad de venta, dije, se necesita una nueva ubicación. Pero como en ese momento yo ya estudiaba bastante de eso, pues dije, una ubicación que no le compita a esta. Entonces empecé a buscar puntos estratégicos en la ciudad con ciertos kilómetros de diferencia para que no se compitieran. Y eso empezó a ser como el gran boom de la marca, que realmente se abría un nuevo punto de venta, pero no le competía al otro. Entonces adquiríamos un nuevo mercado. Has dicho cuando empezó a bajar la calidad de venta, ¿cómo la medías? Pues yo me daba cuenta que los metros cuadrados de la sucursal ya no daba para ver tanta gente adentro, o sea, se sentía sofocado, ya ni disfrutabas de la música que te poníamos. El tema, imagínate, las 5 colaboradoras atendiendo a 5 personas ya eran 10, más la que te cobraba 11. Imagínate 11 personas hablando al mismo tiempo, eso se sentía como locura. Y luego tú sabes que pones música para amenizar el espacio, entonces ya era abrumador ir a comprar, tanto para la que trabajaba como para la que visitaba. Claro. Entonces era un tema que yo decía, esto ya no puede seguir así, tenemos que crecer en ubicaciones. Una experiencia que parte de algo muy personal, como el diseño de una joya, se vuelve masivo y se vuelve incómodo. Y se vuelve abrumador. Uh-huh. Uh-huh. En ese punto, ¿cómo de importante eran tus redes sociales cuando llenaste la primera sede? Muy importante, porque cualquier post que se hiciera se generaba una viralidad tan grande que nosotras podíamos asegurar que se llenaba el próximo evento. Hicimos infinidad de fiestas, no sé, de bazares para vender ropa. Por ejemplo, había veces que nos gustaba mucho hacer como todo este tema de pro medio ambiente. Entonces, cuando queríamos lanzar una nueva colección en la tienda, le permitíamos a todas nuestras colaboradoras que llevaran ropa que ya no usaran y hacíamos un bazar de segunda mano. Y entonces decorábamos la sucursal y entonces podías ir a comprar ropa de segunda mano, pero también te dabas cuenta que estábamos lanzando colección, y todo eso era a través de redes sociales, que por más publicidad que yo imprimiera por toda la ciudad, no se puede lograr llegar a lo que hoy llegas con una pauta digital. Uh-huh. O sea, tú, además de la venta recurrente de tu horario abierto en tienda, tú forzabas, entre comillas, a traer gente a través de eventos que hacías semanales, ¿no? Más o menos mensuales. Mensuales. Eventos mensuales. ¿Cómo implicabas al equipo en esas creatividades? ¿Cómo consigues que tu equipo esté alineado con tu propósito? Siempre las hago muy parte de todo se les comunica, tanto los momentos buenos como los momentos malos, pero también trato de cuidar mucho desde el reclutamiento. Me metí a estudiar muchísimo el tema del lenguaje corporal, el tema de expresión de emociones, saber guiar una entrevista para yo poder conectar con la persona y ver hasta qué punto podemos empatar en filosofía de vida, y entonces que ella pueda llegar a sentir suyo el proyecto y yo poderle ofrecer crecimiento. Entonces me empecé a dar cuenta que la magia estaba desde el reclutamiento, que claro que cualquier reclutamiento puede fallar y me ha fallado muchas veces, pero también le apuesto mucho al factor humano, a hacer muchas actividades de integración, de team building. Por ejemplo, Por ejemplo, no sé. igual que hemos hecho el ejemplo de la joya, Ajá. si ahora tuviésemos una entrevista de trabajo, ¿cómo la diseñarías? Bueno, primero lo diseñaría según al puesto al que estás aplicando, y siempre empiezo por bagaje personal, valores, qué es lo más importante para ti en la vida. Les hago preguntas existenciales como cómo definirías tú el éxito, qué es lo más importante para ti en la vida, cuál es tu color favorito, porque ahorita que tengo tanto estudio de la colorimetría sé que refleja mucho de ti. Y así les hago un esquema de preguntas y después ya me voy a habilidades, después ya me voy a sueños de vida, y entonces empiezo a ahondar un poquito también en su bagaje familiar, y desde ahí puedo ver como cuál es el entorno de crecimiento personal que trae la persona y sé si yo le puedo aportar, o incluso también sé cuando o no es la persona indicada, o a lo mejor también puede ser que el puesto le va a quedar chico, que la persona trae más de lo que yo le puedo ofrecer al puesto. Entonces o la posiciono en otro lugar o le hago saber que en este momento Joemil no tiene lo que ella necesita. Estamos en la segunda. ¿Cómo viene el tercera y siguientes?
La tercera viene justamente cuando me doy cuenta que tomé una decisión muy estratégica al abrir en puntos muy diferentes. Entonces dije, perfecto, si Guadalajara es tan grande, entonces el truco está que ponga uno por cada zona, porque el tráfico hoy en día aquí ya te consume. Entonces las personas nos movemos por zona. Entonces dije, entonces quiere decir que si yo les pongo una sucursal en cada zona, ninguna se va a competir y es como tener presencia prácticamente en toda la ciudad. Entonces es cuando con el 20% que te digo que se iba 100% a fondo de ahorro para planes futuro, yo empecé a sacar qué porcentaje necesitaba o qué cantidades exactas para abrir una nueva sucursal. Entonces, en cuanto lo juntaba, luego se anunciaba próxima apertura. Me iba a hacer el scouting de esa siguiente zona y luego lo mismo. Me esperaba que existiera el retorno de inversión, volvía a mandar a fondo de ahorro y en cuanto se juntaba, siguiente. Y así me fui. O sea, por mucho tiempo yo prefería vivir como una persona completamente normal cuando yo podía tomar todo ese dinero e irme de viaje y tener una vida espectacular a mis 20. Invirtiendo a tu largo. Ajá, y no, decidí ponerme un sueldo muy normal para vivir muy normal, sin muchos lujos y todo se reinvertía y eso me permitió crecer muy rápido. ¿Sigues con ese ritmo de seguir abriendo sucursales? En este momento no, porque en este momento estoy buscando más estructura organizacional. Quiero que, más bien, ya estoy por terminar la constitución de la empresa. Ya quería pasar de persona física con actividad empresarial. Hasta ahora eras autónoma que contrataba. Ajá, sí, yo era persona física con actividad empresarial, ahora ya soy persona moral, tiene pocos meses que ya transitamos todo, entonces ya estoy queriendo estructurar con bases más firmes y a lo mejor sostener lo que tengo, pero ya abrir otras cadenas de negocio que entre todas se sumen, porque tú sabes que la era digital va tan rápido que antes tú te tenías que enfocar en posicionar tu marca comercial. Hoy en día es más fácil apalancar tu marca personal y por ende generas tanta fidelización a tu persona, claro, que lo que tú quieras vender lo consumen. Exacto. Entonces ahorita pausé eso y entonces estamos reinvirtiendo muchísimo en marca personal, en saber de dónde nace todo, por qué, cómo lo hice. Ahorita estoy mucho en el tema de consultoría, estoy mucho en el tema de relaciones. ¿Haciendo consultoría o dando consultorías? Dando consultorías. Ahorita estoy dando mucha consultoría de estructura de modelo de negocios para replicarte con el tiempo. Ese melón lo vamos a abrir también ahora. El tema de la formación. Como sí. Justo con Brian, en su entrevista hablábamos de ¿y qué hago? ¿En qué invierto cuando mi negocio va bien? Pues el mejor sitio donde puedes invertir es en tu propio negocio. Sí. Luego ya vendrá la bolsa, la inversión inmobiliaria y tal. Pero la estrategia de crear nuevas unidades de negocio, nuevas líneas de negocio. Y como tú te has enfocado en formación y eventos formativos, ¿no? Sí. Vale. Antes de ese punto, porque cualquiera que esté escuchando o viendo dirá, ¿cómo organiza su vida? ¿Cómo le da tiempo a tanto? Hábitos que tengas en tu vida. Soy una persona sumamente disciplinada, entonces me encanta muchísimo cuidar el tema de la higiene del sueño. También al ser nutróloga, soy muy consciente de mi alimentación. Creo que de eso depende mucho la energía que voy a tener en el día. La organización ha sido clave. Yo me baso en una metodología SMART, o sea, 3 prioridades fijas al día, 5 secundarias y así me voy, ¿sabes? Yo nunca pienso como meta concretada, siempre pienso como de, ok, si llegara a esta meta de 100 pasos y lo quiero lograr en un mes, ok, 100 entre 30. Y entonces si yo al día hice esa cantidad de pendientes, para mí terminé, porque eso me permite disfrutar el proceso, ¿sabes? Cuando todos los días piensas en la meta concreta es muy abrumador. Entonces me voy poniendo así metas a corto, mediano y largo plazo. También soy una persona que hace mucho ejercicio, yo ahí he encontrado un desfogue y también conforme fue creciendo el equipo, fue demandando una líder congruente al crecimiento de la empresa. Entonces tuve que empezar a invertir muchísimo en mi crecimiento personal. Entonces ya tengo 3 años que todos los miércoles voy a una terapia de gestión emocional, porque obviamente los gastos fijos empezaron a ir por los cielos, empezaron a tener que tomar decisiones de alto impacto, estratégicas. Psicóloga. Uh-huh. Sí. Y entonces creo que la gestión emocional ha jugado un papel muy importante hoy en día en mi vida. Eso me permite mantenerme zen, que también hay muchos sacrificios. Veo poco a mi familia, al ser de Guanajuato los veo una vez al mes. También sacrificios a nivel pareja, ¿sabes? No cualquier hombre te sostiene, una mujer que trabaje tanto o no está dispuesto a desarrollar un proyecto de vida con una mujer que trabaje tanto. Y pues son debates que he tenido a lo largo de la vida y a nivel personal de decir, ok, Fer, ¿realmente te hace feliz esto o le quieres bajar y mejor hacer proyecto de vida, familia? Entonces son muchas cosas que envuelve, pero cuando eres un apasionado del emprendimiento, siempre está esa llama interna de decir, no puedo parar, quiero parar y no puedo. Exactamente.
Ya cuando cumpla X, pero ese X llega y marcas una I o lo que sea. Sí. Y que tienes ahí. ¿En qué centras tu día a día? Bueno, mejor dicho, de tus 8 horas de trabajo, ¿cómo las distribuyes? Bueno, 8, 12 o 6, no lo sé. De total de horas, ¿cómo las distribuyes? ¿Cómo las distribuyo? Ok, las primeras horas del día pongo lo que más demande decisiones estratégicas o juntas importantes. Por ejemplo, creo que al inicio del día estoy súper positiva, súper energética, puedo pensar con la razón, no con el cansancio, no con otros temas. Desde el momento en el que te levantas y te pones a trabajar. ¿A eso te refieres? No, me levanto y primero agradezco. Tengo también un diario de gratitud donde ahí revelé la metodología que me ha ayudado a sanar distintas etapas de mi vida. Entonces, pues aplico mi propio diario de gratitud, que se basa en 8 preguntas al día. Y O, bueno, lo dejamos para el que quiera. para el que quiera, ok, adquiéranlo. No, sí, pero contestas 4 en la mañana y 4 en la noche. Entonces me despierto, agradezco, después siempre alcalinizo mi cuerpo. Te digo, al final del día me sale un poquito la nutróloga. Alcalinizo mi cuerpo, me voy al ejercicio, regreso, ya me arreglo y me voy a trabajar. Entonces ya, comienzo con juntas, te digo, estratégicas o con temas. Si estoy estudiando porque voy a lanzar algo nuevo, empiezo estudiando lo más complicado. Me capacito demasiado, entonces siempre estudio diplomados, certificaciones, cursos, conferencias. Siempre lo pongo en la primera parte del día. Y ya en la tarde pongo cosas operativas, que aunque yo sé que esté cansada, pues cosas físicas uno los puede hacer. Que sale de forma inconsciente. Ya es cuando... Requiere cerebro, creatividad. Exactamente. Entonces ya es cuando empiezo a bajar ideas operativas o es cuando empiezo a resolver pendientes a lo mejor de otras áreas, de qué chicas que necesitan de mí, que necesito resolver, con quién me necesito contactar, contesto mails, ya cosas muy operativas que no requieran el 100% de mi energía. Y ya en la noche casi siempre llego, leo un poco, a veces que sí estoy muy abrumada y necesito que mi mente descanse y veo cualquier cosa que no demande mi pensamiento. Yo digo así como películas domingueras, ¿no? De que no necesitas pensar. Total. Sí, también me gusta pintar, me aíslo mucho pintando. Te digo, yo como que expreso mucho a través de los colores. Entonces pinto, también escribo, entonces distintas dinámicas que hago ya después de trabajar para despejar mi mente, porque también tengo un tema que analizo y pienso todo el tiempo demasiado. Por eso empecé a meditar, por querer calmar mi mente. O sea, yo me puedo levantar 3 de la mañana y necesitar agarrar un cuaderno para escribir lo que se me está ocurriendo, para lanzar nuevo. Y entonces a mí controlar mi mente es uno de mis puntos a trabajar. ¿En qué te obsesionas últimamente? ¿En qué me obsesiono últimamente? En perfeccionar la metodología de emprendedor y empresarial. Quiero enseñarles tantos temas, pero a la vez quiero ser concisa y concreta para que cuando salgas del curso lo puedas aplicar. Entonces, paso muchas horas estudiando como cuál es la mejor opción para... El contenido del curso. El contenido del curso, sí. ¿Cómo empieza ese curso? ¿Cómo empieza ese curso? Sí, ¿cuándo se te ocurre la idea o por qué surge la necesidad de crearlo? Cuando me di cuenta que estaba padrísimo la expansión que le estaba generando a la marca. Pero, ¿te refieres a tu marca personal? No, a la marca de joyería, la que te contaba de muchas sucursales. Sí. Pero me di cuenta que no puedes tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces dije, ok, no solo soy joyería, ¿qué más le apasiona a Fer? Y a mí siempre me ha gustado muchísimo el tema de enseñar. El tema del 1 a 1 me fascina. Por eso digo que no soy tanto de redes sociales. Yo soy así, ¿sabes? De conocer a las personas, el vínculo. Y entonces me empecé a dar cuenta que me estaban invitando muchísimo a cafés, de que, oye, ¿cuándo puedes ir a un cafecito? Te quiero hacer unas preguntas. Y preguntas por tu experiencia como emprendedora. Ajá, y entonces todos los cafecitos se centraban en casi de que mentoreame gratis, ¿sabes? No lo digo en mala onda, pero era un mentoreame gratis. Es como salía. Ajá, y entonces hasta mi equipo se empezó a enojar, de que, oye, Fer, ¿qué onda? O sea, pierdes tiempo de estar aquí en la oficina donde estamos planeando proyectos futuros, regalando consejos de cosas que te han costado muchísimo y miles de fracasos. Y entonces dije, ¿sabes qué? Todo se centra porque me empecé a dar cuenta que me hacían las mismas preguntas y eran personas que no se conocían. ¿Qué preguntas eran? Pues, por ejemplo, ¿Las más puntuales? Las más puntuales era cómo estructurar, por ejemplo, un equipo de trabajo. Otra que me hacían muchísimo era cómo estructurar una entrevista de trabajo. También el tema de fidelización a la marca. ¿Cómo le hago para que se sientan felices en su trabajo? ¿Sabes? Yo veo que a ti te duran muchísimo. Te digo, tengo personas que empezaron desde el día 1. Entonces fue cuando me empecé a dar cuenta que dije, bueno, todo eso yo lo he aprendido, aparte de a través de fracasos, a través de muchos cursos, pero yo no te podía decir un curso donde hubiera aprendido todo eso. O sea, siempre era como que tomaba un curso y a lo mejor 70% era paja
y 30% me servía. Entonces yo extraía ese 30 y luego tomaba otro y 10% era paja y 90 me servía. Y entonces dije, es que ¿por qué le meten relleno? O sea, realmente los emprendedores hacemos mucho esfuerzo en capacitarnos para que nos metan relleno, vale la pena más que vayan al grano. Entonces yo dije, wow, pues si estoy viendo la problemática, pues yo lo voy a hacer, ¿sabes? Quiero hacer un curso en donde no me interese darte paja, en donde prefiero venderte, que van a ser 2 días muy intensos donde te voy a quemar la cabeza, pero te voy a poner a estudiar y cuando te vayas a tu casa vas a ir aplicando paso por paso y te voy a dar el manual para que cuando ya no me tengas, te acuerdes cómo te lo expliqué. Lo das por escrito. Ajá, te lo doy por escrito, pero la idea que lo tomes presencial es que yo ahí te lo voy explicando y vas haciendo las anotaciones clave. Teórico práctico. Teórico práctico. 2 días. 2 días intensos, 12 horas. Salen muy cansados, o sea, todo el tiempo me lo dicen, pero no hay una sola persona que lo haya tomado y me diga, me está volando la cabeza, nunca había aprendido tanto en un curso, porque yo primero me puse en los zapatos de ellos. Estaba harta de tomar 3 horas de paja, una que servía. O sea, yo decía, ya al grano, ¿sabes? ¿Para qué nos meten relleno? No tiene sentido, perdemos tiempo todos. Entonces, o sea, luego voy de lleno, ¿sabes? Y, por ejemplo, en mi primera edición, como ya viste, aparte no hablo tan lento, literal, llegó un punto al que me dijeron, más lento. O sea, ¿cuántas ediciones llevas? Llevo 2 ediciones. Vale, ¿cada cuánto tiempo la repites? Febrero y octubre. Las siguientes en octubre. Vas a intentar siempre que sea febrero y octubre. Ya me gustaría empezar a dar 3 al año, porque creo que en el Inter se me están desesperando mucho. O sea, ahorita tenemos miles de mensajes de ¿por qué hasta octubre? Ya es lo quiero. Sabes que quedarse con las ganas también es parte de... es parte de la escasez, ¿verdad? Entonces... Te estás esforzando y te salga de forma natural, que hay mucha diferencia. Sí. La herramienta es igual de buena y de mala según cómo la usen, ¿no? Según cómo la usen, exactamente. Pero bueno, de momento... Por las etapas de mi marca de joyería, febrero y octubre son meses en los que puedo darles toda mi atención sin descuidar este otro proyecto. Entonces, en este momento lo dejé así. La tercera edición es en octubre. Y la verdad es que ha sido algo muy bonito porque me inspira en eso, en una necesidad que yo tenía y no encontraba, y 2, en lo que te comenté hace unos minutos atrás, que me di cuenta que, wow, hay carrera para todo, carrera universitaria, pero menos para emprender. O sea, te avientas al abismo y ahí vele aprendiendo en el camino y pierdes muchísimo dinero, tiempo, frustraciones, etcétera. Entonces dije, bueno, pues creo que una metodología podría ayudar muchísimo a las personas, ¿no? De bueno, paso 1, paso 2, paso 3 y ya. Y la verdad es que la hice muy genérica, que pueda aplicar a cualquier giro de negocio, porque son bases universales, ¿sabes? De puro emprendimiento, pura estructura de negocio. Pura estructura de negocio. Online, offline o lo que sea. Exactamente. ¿Tocas también comunicación digital en ese curso? Sí. Sí, en el área de marketing digital vemos todo el tema de creación de contenido. Has dicho que quitas la paja y dejas lo que realmente funciona. ¿Cuál es el índice de tu curso? El índice me refiero al paso a paso, desde que empiezas el evento hasta que termina. No te voy a pedir que me expliques el cómo, sino qué tocas en ese curso. Ok, en el primer día, que son 4 módulos, explico la esencia de la empresa, administración y costeo, porque empecé a detectar que muchos de los cafecitos de mentoría gratis... ¿Qué es la esencia de la empresa? ¿Te hablas de crear un buen branding? ¿Un buen mensaje o cómo es? Primero definir desde dónde estás emprendiendo. ¿Te acuerdas que te conté que yo emprendí sin saber por qué? Sí. Y solo era muy obsesiva y no sabía por qué. ¿El para qué? El por qué y el para qué. También generar tu esquema de filosofía y de creencias, porque eso va a ser un parteaguas de tu reclutamiento. Si tú no tienes claro el conjunto de filosofía y creencias que vas a predicar en tu empresa, pues ya desde ahí tu reclutamiento vas a estar reclutando talento, pero no factor humano. Y yo siempre, por ejemplo, mi reclutamiento se hace 70% factor humano, 30% talento, porque el talento se puede desarrollar, yo te puedo enseñar o te puedo pagar un buen curso. Con factor humano hablas de valores, una buena persona, habilidades blandas. Habilidades blandas, completamente. Entonces, la esencia de la empresa, después nos vamos a administración y costeo, después nos vamos a todo el tema de marketing digital y el primer día también se ve... ¿En todos esos puntos lo haces para que ellos puedan ser totalmente autónomos? Porque hay veces que por intentar coger todo, en vez de expandirte, te diluyes. Exacto. Entonces, ¿cómo haces para encontrar el equilibrio entre marketing digital y te enseño marketing digital y aplicas marketing digital con resultados? ¿Cómo haces con tema de administración? ¿Cómo haces captación de talento? ¿Cómo haces contabilidad?
Algo que me ha ayudado muchísimo es que yo seleccioné para este nuevo proyecto a las mentes maestras de mi proyecto de joyería. Les propuse el proyecto, o sea, no era imposición. Si tú me decías, no quiero participar, solo me quiero quedar en Ojo de Miel, estaba perfecto. Muy buena idea. Pero les planteé el proyecto y les dije, me encantaría que sean parte porque somos el testimonio de que esto funciona. Aparte de que, pues yo nunca me voy a colgar éxito ajeno, ¿no? Yo no te diría, yo hago todo en mi empresa. Claro que no. Claro. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a los eventos presenciales porque, haz cuenta, si yo te estoy enseñando marketing digital, te presento a la persona que lo desarrolla en Ojo de Miel y de hecho ella da una conferencia en esa sección. Si te estoy hablando de administración y costeo, te presento a la administradora de Ojo de Miel. Entonces hablo mucho del tema de delegar de forma estratégica y de generación de equipos con mentalidad ganadora y con un propósito de marca, ¿no? Entonces realmente no considero que se abrumen porque yo siempre les digo, en el departamento que tú vayas a desarrollar, ahí te vas a enfocar tú. Pero en los demás, al final del día, tú como líder, es tu responsabilidad brindarles las herramientas para que desarrollen su área. Entonces yo sé que ese manual les va a servir a ellas o a ellos y a su equipo. Entonces no considero que salen abrumados, o al menos eso es lo que me han dicho, porque más bien saben cómo posicionar a cada elemento de su emprendimiento. O si van iniciando, saben a lo mejor qué departamentos eventualmente van a tener que desarrollar. Has dicho sistemas, procesos. ¿Cómo sistematizas y procesas todo lo que haces en tu empresa? Bueno, yo utilizo muchísimo inteligencia artificial. Nos basamos para el tema de automatización de atención al cliente, por ejemplo, en redes sociales, ya todo utilizamos IA. Y para el tema de como atención al cliente, ahí sí sigue siendo muy uno a uno porque al final del día somos sucursales físicas. Entonces lo que hago es muchas capacitaciones de ventas y de cómo generar vínculos cercanos para que vendas emociones y no productos. Capacitaciones de venta. ¿Para que vendas qué has dicho? Para que vendas emociones y no productos. Porque al momento en el que quería preguntar también, que al final vendas... La empresa vende servicios o productos, pero siempre está vendiendo servicios. Exactamente. Pues ya que lo dices, ¿cómo mejoras tu servicio? Aunque vendas productos. Todo el tiempo estamos como lanzando encuestas a través de redes sociales de que, por ejemplo, nos encantaría que nos platiques qué opinas de nuestro equipo. O, por ejemplo, de pronto sacamos promociones en las tiendas y nos vayas a dejar una reseña de cómo te atendió la persona con la que estuviste. Y entonces de esa forma vamos evaluando la satisfacción de las clientas, vamos abriendo programas de lealtad como más afianzados y vamos también teniendo pláticas con mi equipo para mejorar, ¿no?, en lo que se está fallando. Qué bueno, porque se comete el error en redes de pensar que es un canal unidireccional y es bidireccional, es una red social. Es una red social. Para eso está. Y muchas veces el empresario o el emprendedor, no sé si te pasará, cree saber lo que quiere el cliente. Muchas veces ni el cliente sabe lo que quiere. Claro. Y si no se lo preguntas a él, ¿cómo te lo vas a preguntar a ti si tú no tienes la respuesta? Claro. Incluso con el tema de colecciones también lo he aplicado. Cuando ya se me acaban las ideas de qué más diseñar, qué les gustaría ver próximamente en las tiendas, y a veces ellos mismos te marcan la pauta. Me encantaría esto. El mejor estudio de mercado. Es el mejor estudio de mercado, escuchar qué necesitan ellos, ¿no? De hecho, cuando empecé a hacer la estrategia de cómo iba a empezar a vender mi curso de emprendeduría y empresarial, yo la venta la hice a través de webinars, donde yo te daba una probadita de la metodología a través de un webinar y ya tú decías si te inscribías a tomarlo completo. ¿Qué tal funcionó? Increíble. O sea, ahí genero el 90% de las ventas del curso. Y curiosamente la gente no sabe que en mi primera edición del año pasado, en octubre, yo tuve que rediseñar la metodología gracias a los 5 webinars de venta que hice. Por el feedback. Porque empecé a detectar en qué temas se clavaban muchísimo. Y webinars que teníamos... ¿Qué temas se clavaban? ¿Qué quiere decir? En qué temas mostraban mucho interés. Pero mucho interés. ¿Ese webinar que tú tenías en directo o grabado? No, lo hacía en vivo, entonces podían estar interactuando. Claro, y tú ibas recogiendo datos. Claro, yo tenía todo mi equipo atrás. Hacer la formación. Exacto, yo lo estaba dando, pero mi equipo estaba leyendo todos los comentarios. Entonces hubo temas en los que si el webinar estaba planeado para que durara 1 hora y media, duraba 3 horas, porque no me dejaban avanzar. Entonces, por suerte. Entonces dije, ¿sabes qué? En este tema está siendo el punto de dolor de mi audiencia. Lo tengo que poner más sofisticado en el curso. Entonces hubo otros bloques que los acorté y entonces puse mucho más extenso el tema que era su punto de dolor. Y eso me ha ayudado muchísimo. Quería preguntarte, desde tu idea desde que concebiste el curso, pasando por esos cambios, ¿cómo era tu idea inicial de la formación que veías a la que hiciste? El cambio de radical.
Yo siento que estructuré la metodología a los puntos de dolor de Fer por todos los momentos más difíciles de transición que yo había pasado en mi emprendimiento. ¿Qué eran en ese momento? Que era costeo, cuando caes en números rojos y te das cuenta que tu error está en un mal costeo de producto o de servicio, en el tema de pauta digital, de que de pronto estás pagando porque te pauten, cuando te das cuenta que ya es tu responsabilidad capacitarte en inteligencia artificial, también el tema administrativo, o sea, sí tener un contador, pero tú tienes que aprender a leer tu estado de resultados porque a partir de eso vas a tomar decisiones estratégicas de expansión. Entonces, no, o sea, sí está padre delegar, pero no deslindarte al 100% de que no sé ni qué pasa en ese departamento. Entonces, el enseñarte y tener la responsabilidad de entender un estado de resultados. Entonces, todos esos puntos de dolor que yo fui teniendo a lo largo de los años, todo lo metí en la metodología. Pero te digo, en los webinars me empecé a dar cuenta que había puntos de dolor que a lo mejor ellos todavía no tenían identificados y yo estaba yendo muy rápido. Que a lo mejor cuando saque la versión 2.0 voy a poder meterlos. Pero era muy obvio porque di el primer webinar y en los mismos 2 temas me detuvieron. Di el segundo webinar y en los mismos, y dije, ¿sabes qué? Es lo que mi audiencia necesite, porque el curso no es para mí, es para ellos. ¿Qué era lo que te demandaban en esos comentarios? ¿Qué eran los temas que tuviste que ampliar? Marketing digital y costeo. La gente está peleada con los números, le urge que le enseñes a saber cómo costear un producto o servicio, en qué basarse, y yo te digo que empecé a anotar eso en unas mentorías gratis. Todo el tiempo los emprendedores estaban en números rojos por un mal costeo. No te sabían definir ni siquiera qué era un costo fijo, qué era un costo variable, qué era un embalaje, o sea, ¿sabes? O sea, no entiendo ni siquiera cómo costeaban, y en el momento en el que me siento con mi contador y empezamos a desarrollar una base que de una forma muy sencilla te vaya explicando paso a paso cómo se costea un producto o servicio, les volaba la cabeza. Entonces dije, ok, si este curso lo estoy haciendo para ellos, no para mí, porque pues yo ya pasé por eso, yo más bien por lo que estoy pasando ahorita me estoy capacitando, ¿no? Entonces, pues ya, decidí que no eran mis puntos de dolor, eran los de ellos. Entonces empecé a cortar los temas que veía que había poca interacción y amplié los que había mucha interacción. Y he tenido una excelente respuesta. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años vista? Me encantaría ya tener una academia digital, ya poderlos dar online y poder llegar, pues poderlos dar de forma internacional. Me encantaría hacer también una gira internacional con mi metodología, pero ya no solo darlos en México. Y posicionando mis tiendas también como en centros comerciales a nivel nacional de forma estratégica. Ya no solo quedarme dentro de Guadalajara. 3 grandes ideas. Sí. La primera, que es digital, ¿por qué no lo haces ya? Si ya tienes un buen impulso en redes. Ya estamos trabajando en ella. De hecho, a 5 años vista, 5 años vista puede ser en 5 días también. Sí, no, ya la estamos bajando. La verdad es que es mucha carga laboral también. Entonces, pues sí se trata de abrir nuevos modelos de negocio, pero sin descuidar de los que ya vives, ¿no? Entonces tratamos de cuidar, sostener lo que existe, pero entonces también estoy tratando de crecer en ese momento el equipo, meter más mentes maestras y pues ahí voy poco a poco. Es pesado, es mucha carga laboral. Sí. ¿Cuáles han sido tus primeras mentes maestras? Mi directora de marketing es una persona que... La que salió... No, ya actualmente ya no tengo ninguna sociedad. O sea, al final ya terminamos separando proyectos. Ella se independizó. Entonces ya actualmente ya estoy sola en el proyecto. Y más bien de la forma en la que estructuré es que está dividido en áreas y en cada área hay una directora. Okay. Entonces, pues las mentes maestras, por ejemplo, ahorita está la directora de marketing que empezó desde auxiliar de ventas y fue subiendo. La verdad es que ella siempre me pidió la oportunidad de que cuando yo me gradué de mercadotecnia me encantaría que me pongas en un área de marketing, y aguantó hasta que se desocupó la vacante. Empezó como auxiliar de marketing, después subió a manager, ahora ya está de directora. O sea, ha tenido un crecimiento y evolución impresionante, y sobre todo le veo mucha esta ambición y hambre de crecer y de seguirse capacitando. O sea, me encuentro mucha visión en conjunto con ella. Entonces para mí es una de las grandes mentes maestras del proyecto, pero en realidad cada una de las directoras, o sea, realmente no las hubiera puesto de directoras si no hubiera que tienen el talento, la visión y el potencial y los valores. ¿Cómo crees que se ve el emprendimiento desde fuera? Yo creo que hoy en día el emprendimiento está muy romantizado. Se cree que se romantiza el ten tu propio jefe, ten libertad financiera, viaja por todo el mundo, pero no es así. Realmente es un cúmulo de sacrificios, de decisiones, de salir de tu zona de confort, de mucho entrenamiento mental, de soportar presiones. Entonces yo sí creo que es cuestionarte desde dónde estás emprendiendo, que es como empiezo mi curso, la esencia de la empresa.
Y una vez que entiendes desde dónde estás emprendiendo, pues puedes irte dando cuenta si realmente es tu sueño meterte en este mundo tan complejo que en el momento en el que se ponga difícil no vas a tirar la toalla porque lo haces por pasión, ¿sabes? No lo haces por una etiqueta social de que se va a ver cool decir que soy dueño de mi propio negocio. Ujú. ¿Qué consejos o recomendaciones o opiniones le darías a alguien que quiere emprender hoy? Adaptabilidad al cambio. Va muy rápido hoy en día la era digital, entonces tienes que estarte capacitando constantemente. Pensamiento crítico, el cuestionarte todo el tiempo el por qué y el para qué lo estás haciendo. También considero que el tema del crecimiento personal, el no, no puedes sostener un proyecto si no te aprendes a sostener primero a ti. Entonces creo que el crecimiento empieza en el interior para poderlo reflejar y más cuando detectas la responsabilidad que es tener personal a cargo y capacitación continua. Todo el tiempo, o sea, no puedes parar, ¿sabes? Hoy en día te quedas obsoleto muy rápido. Ujú. Si tuvieras que reducirlo a uno, el mayor aprendizaje que te ha dejado la vida hasta ahora. El mayor aprendizaje que me ha dejado la vida hasta ahora. Yo hablo mucho el tema de la construcción de los tres entes, crecer a nivel personal, espiritual y físico. Porque yo me he dado cuenta que cuando yo estoy mal, el proyecto está mal. Y cuando yo estoy en constante expansión y abundancia, el proyecto se expande y se llena de abundancia. Entonces realmente ahorita yo le apuesto mucho a la construcción de mi persona, a construir mi templo sólido con bases firmes y me di cuenta que aparte el tema del liderazgo, tú enseñas más desde tu actuar que desde lo que comunicas. Replican más tus colaboradores lo que ven que tú haces que lo que les dices, ¿sabes? Que una capacitación de, oigan chicos, vengo a motivarlos. No, realmente aprenden más. Ellas mismas me lo han dicho, que han aprendido más de la congruencia de mi actuar Claro, que de los cursos que les pueda pagar. como niños chicos. Claro, No te escuchan, pero te observan. pero te observan exactamente. Entonces no les puedo hablar de respeto si no soy la primera que las respeta. Ujú. No les puedo hablar de ser visionarias si me vieran que no hago nada en la empresa, ¿no? Sí, sería coherente. Ujú. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo de tu vida? Que casi te tumba. El mayor obstáculo, yo creo que mi disolución de sociedad. Realmente la liquidación fue una cantidad estratosférica que casi desfalca la empresa. ¿Te refieres tu asociación con la chica con la que estabas asociada? ¿Te refieres a eso? Exactamente, sí. Entonces el tema de fue un desgaste físico, emocional y económico. Entonces levantarme de esa situación ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? como nos dimos cuenta que teníamos filosofías de vida muy diferentes, yo honestamente me di cuenta que no me veía a largo plazo con ella como una relación, ¿no? De que todo en esta vida tiene su ciclo. Sí. No me veía a largo plazo, no veía visión, valores en conjunto. Entonces decidí que lo mejor era cada quien seguir su camino. Pero en este separarse, siempre cuando hay una separación, algo ganas y algo pierdes. Entonces yo estaba muy consciente de eso, pero el sostenerlo fue muy difícil porque te digo, me demandó física, mental, económica y de todas las maneras posibles. Y uno de mis no negociables conmigo misma fue, ok, en esta disolución no va a haber recorte de personal, porque mi plantilla de trabajo era algo que yo atesoraba, que había desarrollado por muchos años. Entonces, lograr pagar la liquidación, pero que la empresa se mantuviera a flote, pero que yo estuviera bien, porque estaba cayendo en episodios de depresión. Entonces, mantenerme con el psicólogo, o sea, ¿sabes? Fue mucha presión de números rojos, de ventas, o sea, creo que para mí fue una catarsis tan fuerte que fue un antes y un después. O sea, creo que nunca me había demostrado cuán fuerte podía ser hasta esa situación. ¿Ese momento cuándo fue? ¿En qué momento de tu emprendimiento estabas? Eso fue en 2022. 2022. En 2022, pero me rompí en todas las formas posibles, te digo, mental, porque mi estabilidad emocional se fue a los suelos. Me la tenía que pasar en el psicólogo. Te digo, estaba teniendo episodios depresivos. La empresa estaba en números rojos por la liquidación. Perdí muchísima fuerza anímica también, porque pues la depresión me estaba llevando a no comer, a no hacer ejercicio, entonces en todos los sentidos estaba muy mal y realmente haberme reconstruido yo desde cero y reconstruir la empresa ha sido los momentos transitorios que más me han hecho sentir orgullosa en la vida. ¿Cuánto te duró la depresión? Más o menos un año. ¿Qué factores fueron los que te hicieron entrar en depresión? El tema
de diferencia de perspectivas, el hecho de el desgaste emocional que nos generamos ambas partes de llegar a un acuerdo en el que fuera justo para ambas. Sí. Este debate continuo y constante. Luego todo el tema de trámite con los abogados son ambientes muy hostiles, son ambientes de mucho debate, de mucho ataque, que no vibraban junto con mis valores ni mi filosofía de vida. Sí. Entonces también eso me desgastaba bastante. Luego tú sabes que cuando uno está en discusión y está lastimado, puede utilizar palabras que hieren. Por eso dicen que la lengua es el arma más letal, porque puedes herir a una persona y le lleva años sanarlo, y una herida pues mínimo se cura con los meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hubo muchas heridas verbales en las discusiones que salir de todo eso que con tanto amor se había construido y que se estaba desmoronando me tenía por los suelos. Y también el tema de saber yo cuánto costaba en ese momento la empresa de gastos fijos. Yo decía, me siento terrible, pero con un día que descuide la empresa va a quebrar, ¿sabes? Porque yo sabía que tenía 30 nóminas bajo mi cargo, tenía 5 rentas, en ese momento ya estaban las 5 sucursales, tenía 5 rentas, 5 internet, 5 agua, 5 luz, o sea, todos eran unos gastos abismales que yo decía, quiero desaparecer del mundo unos meses y no puedo. Entonces me tuve que reconstruir a la par en todo, ¿sabes? Vivirme en el psicólogo, pero ir a trabajar, pero checar que ellas estuvieran bien, pero que no hubiera recorte de personal, pero pagar deudas millonarias, pero, ¿sabes? Entonces fue demasiado. Y por eso siento que me llevó un año, porque realmente me considero una persona muy positiva, que lo hubiera podido lograr en menos tiempo, pero el problema fue que se desmoronaron todos mis pilares. Cuando en la vida normalmente se te desmorona uno y te sostienen 3, o se te desmoronan 2 y te sostienen 2, ¿no? Acá se me desmoronaron todos menos el familiar. Tenía el apoyo incondicional de mi familia, pero entonces como que me estaba sosteniendo en un pie cuando necesitaba 4. ¿Y eres capaz de verlo? ¿Que era suficiente la familia en ese momento? Sí. Hoy en día, por eso te digo, hoy en día mi definición de éxito, ya sé que no es buscarla afuera, ir tras las oportunidades. Eso llega con el cúmulo de tus decisiones diarias. Pero el tema de generar una red de apoyo fuerte, para mí hoy en día es invaluable, y generar una estructura en ti como persona. En saber que nadie puede venir a decirte quién eres, lo que eres, o sea, tu propio concepto de ti mismo es el que importa. El problema fue en el momento en el que yo me permití creer lo que otra persona opinaba de mí. ¿Sabes? En el momento en el que perdí mi propio concepto. Entonces hoy en día yo sé quién soy, desde dónde me rijo, que mis valores son, pues sí, no son quebrantables, pues. Yo soy de la idea de que si en los momentos difíciles justificas tus acciones es porque realmente no eres así. Si dices, no, es que yo no soy así, pero actúo así porque me estaban atacando, pues no, si en los momentos difíciles son quebrantables, entonces no eres, ¿sabes? Es cuando eres en lo más difícil. Ajá. Realmente la persona. Entonces sí, hoy en día para mí la red de apoyo es lo más importante. Y es por lo que salí adelante. Fer, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Tus redes sociales para saber dónde podemos encontrarte? Sí, claro. Muchas gracias por invitarme, Javi. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Espero les sirva de algo todas estas experiencias. Y estoy en redes sociales como Leonsfer y mi marca de joyería como ojodemiel.mx. En todas las redes me pueden encontrar igual. YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Vale. ¿Y si yo quiero formarme contigo? Estoy como ferleon.mx en página web. Ahí subimos toda la información acerca de los cursos presenciales, o también por Instagram y se contacta un agente de ventas directamente contigo. Hecho. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo.